¿Qué tal? Es un gusto saludarlos desde TSI a través de Al Banquillo, dialogando sobre los temas de interés para el pueblo hondureño. Y miren ustedes que a medida se acerca marzo del 2025, ya comienzan a surgir algunos movimientos y por supuesto precandidaturas presidenciales en los diferentes partidos políticos de nuestro país. Y el Partido Liberal es uno de ellos. Recientemente hemos escuchado y hemos visto el lanzamiento oficial por parte de la abogada Maribel Espinosa en el Partido Liberal, quien ya de manera oficial ha dicho que oficialmente dará este paso para llegar a la casa presidencial. ¿Tiene el apoyo o no de los liberales? Hoy vamos a conversar con el abogado Octavio Pineda, quien es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y de igual forma del doctor Marlon Lara, a quien le vamos a preguntar, porque también se ha mencionado que él podría ser uno de los precandidatos presidenciales por esta institución liberal. Abogado, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, Cristian, por la invitación. Un saludo a mi amigo especial Marlon Lara. Y obviamente vamos a hablar de un tema que es importante para el Partido Liberal y para el país. ¿Qué tal, doctor? Un saludo hasta Cortés. Muchas gracias, Cristian. Un saludo a mi buen amigo, el connotado abogado Octavio Pineda Espinosa. Tenemos muchos años de bregar con él en la política y qué gusto poder compartir contigo, Cristian, y con Octavio para discutir temas de interés nacional, sobre todo la importancia de la estructuración para las próximas elecciones de diferentes movimientos políticos dentro del Partido Liberal. Y podríamos decir en este caso, abogado Carvajal, de que este es el primer movimiento oficial. Se ha hablado también de precandidaturas como por ejemplo de Asconita, los conocemos como Asconita, el hijo del expresidente Ascona del Hoyo, de igual forma el periodista Eduardo Maldonado, Darío Vanegas también está en la lista. Y por ahí también está Mario Castro, que es un dirigente liberal de San Pedro Sula, y Hubert Cooper. Ya nos van a despejar todas estas dudas nuestros invitados. Abogado, de manera oficial únicamente hasta el momento, la abogada Maribel Espinosa, abogado Octavio. Sí, bueno, su colega Darío Vanegas se lanzó el viernes pasado y hoy vengo precisamente del acto de oficialización de la campaña de la abogada Maribel Espinosa. Y obviamente pues ya escucharemos a Marlon cuál es su posición y posiblemente exista en el futuro cercano alguna otra candidatura, lo cual a mí me parece bueno porque eso revitaliza la base del partido, nos mantiene activos, nos mantiene vivos, pero obviamente habrá que considerar también, y eso lo vamos a hacer en el transcurso de su programa, las condiciones que cada uno tiene y lo que le puede aportar a una victoria del Partido Liberal. ¿Qué espera el doctor Marlon Lara para hacer oficial su candidatura, su precandidatura presidencial por el Partido Liberal, doctor? Bueno, en primer lugar que nosotros hemos estado dialogando con dirigentes a nivel nacional, viendo la viabilidad de un proceso electoral interno que permita unir a los diferentes sectores del liberalismo. El Partido Liberal ha estado dividido desde los acontecimientos del 2009 y Libre ha confundido al liberalismo. El liberalismo necesita ser escuchado, necesita que haya un liderazgo que les permita escuchar y sentar a todas las partes que han estado en conflicto. Todos sabemos que el Partido Liberal ha sido el más grande en la historia de Honduras. En el Partido Liberal se han acobijado diferentes tendencias políticas desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y eso es la grandeza que ha mantenido el Partido Liberal a lo largo de su historia. Inclusive podemos decir que todos los partidos que existen en el país se nacen y nutren del Partido Liberal de Honduras. En esta ocasión, después de 12 años de fracaso del Partido Nacional y 2 años y medio de incumplimiento de promesas de parte de Libre, y con una agenda política que lo que genera es desconfianza en el pueblo hondureño, y que el pueblo hondureño de cada 10 personas, 9 están aplazando la forma de este gobierno, pues el pueblo hondureño ha visto en la única opción política para el proceso electoral que se avecina al Partido Liberal. Es por eso
que yo estimo que hay que preparar al partido, hay que unir a los diferentes liderazgos para ese proceso electoral interno. Tenemos una gran oportunidad, es una gran coyuntura, pero tenemos que escoger la persona idónea, hombre o mujer, que reúna las condiciones no solamente de ser capaz de ganar un proceso electoral interno, sino que también de poder unificar al partido una vez pasadas las elecciones, porque como sabemos, en los últimos 4 periodos electorales internos del Partido Liberal, aquella corriente que no ha ganado las elecciones internas no ha respaldado al candidato que ha ganado las elecciones internas. Y por eso es que el Partido Liberal ha venido en un decaimiento de la masa de votantes en las elecciones generales. Y eso lo hemos vivido en los 4 periodos electorales pasados. Entonces, viendo ese acontecimiento, es que yo dije en los últimos días del mes de mayo que iba a iniciar un recorrido por los 18 departamentos del país a dialogar con los liberales. Ya lo he comenzado, para escuchar sus peticiones, sus propuestas, sus reclamos, sus condiciones para aportar una candidatura presidencial. Y aquí básicamente lo que vamos a legitimizar nosotros es las encuestas que se nos han estado mostrando, donde yo soy uno de los más votados dentro del Partido Liberal. Pero no basta con solamente tener simpatía por mi trayectoria, por mis posturas en el Congreso, sino que hay que legitimizar esos resultados que se han estado mostrando en las encuestas con esas visitas que vamos a hacer a lo largo y ancho del país. Eso es lo que nosotros creemos, que una candidatura no debe nacer de arriba hacia abajo, sino que debe nacer del corazón del liberalismo, del sentimiento liberal. Y eso es lo que nosotros vamos a despertar con esta candidatura una vez que terminemos esa gira. ¿Y qué le dice esa experiencia política? ¿Qué le dice esa intuición? ¿Cuál es el ambiente que ha palpado el doctor Marlon Lara en estas visitas que está llevando a cabo a nivel nacional? Se lo digo porque en su momento también el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, tuvo esas aspiraciones, recorrió el país y una vez que recorrió el país ya tenía un panorama diferente, porque ya una precandidatura presidencial es totalmente diferente a una candidatura por una alcaldía o por una diputación. Correcto, Cristian. Tú has dicho algo que es acertado. Yo afortunadamente, Cristian, tengo mi experiencia desde 1973. A los 13 años comencé a trabajar en los diferentes plazas públicas donde el liberalismo trabajaba por el retorno a la democracia. Ese fue mi primer proceso electoral, como consejero del Consejo Local Liberal de Puerto Cortés, cedulando a los liberales para que pudieran ir a las elecciones de 1980, donde se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, que fue ganada contundentemente por el Partido Liberal. Entonces, trabajando desde esa época con diferentes líderes, en aquel momento era Rodas Alvarado, el que lideraba al Partido Liberal, después Roberto Suazo Córdoba, y así sucesivamente se fue haciendo dentro del Partido Liberal una cuna de liderazgos que le gustaban a los hondureños el mensaje, la contundencia y la fuerza con que hablaban los líderes del partido. Entonces, esos líderes surgieron del corazón del pueblo. Y eso es lo que nosotros ahorita vamos a despertar en el liberalismo, ese sentimiento que esos grandes liderazgos despertaban a los liberales. Yo lo que te puedo decir es que en los municipios que he estado visitando, las cabeceras departamentales, he visto un desbordamiento de parte de los liberales con una preferencia hacia mi persona. Primero, porque conocen mi trayectoria desde que fui alcalde muy joven en Puerto Cortés durante 12 años, que logré transformar la ciudad de Puerto Cortés con los logros nacionales e internacionales. Puerto Cortés se convirtió en una ciudad modelo de administración. Seguidamente, como ministro del FIS, empecé un proceso de descentralización. Tuve desacuerdos con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que todos lo conocen, cuando él quiso
impulsar la cuarta urna y que desde el ministerio que yo presidía se financiara esa cuarta urna, yo me opuse rotundamente porque yo me apego siempre a mis valores y a mis principios liberales. Esa cuarta urna después fue declarada un acto ilegal y ya todos conocemos los acontecimientos, pero yo no me iba a prestar a que desde el ministerio que yo presidía se manejaran los dineros que iban a financiar esa cuarta urna. Luego he estado 3 periodos en el Congreso Nacional. El pueblo hondureño conoce mi trayectoria y mis posturas en el Congreso Nacional, y eso pues hace que el liberalismo sienta una empatía, sienta arraigo con mi candidatura, y eso es bueno porque las elecciones internas son procesos electorales donde la membresía que va a votar en su mayoría son los liberales, el voto duro del partido. Y yo creo que ahí nosotros no vamos a tener mayor dificultad. Las encuestas nos dan un 60% de simpatía y eso pues se palpa cuando yo estoy visitando los diferentes departamentos. Inclusive estamos logrando que muchos jóvenes que no simpatizaban con el partido se estén sumando al partido, mucho voto independiente y no digamos el voto duro que me miran como un referente del liberalismo. Sí, ¿cuáles son los desafíos, abogado Octavio Carvajal Pineda, que debe enfrentar la abogada Maribel Espinosa? Porque sabemos, abogado, bueno, y todo el mundo lo sabe, de que ha habido en el Partido Liberal una lucha por tratar de unirlo, Ese es uno de los desafíos que va a enfrentar la abogada Maribel Espinosa precisamente para que en el futuro, ya sea el doctor Marlon Lara o la misma abogada Espinosa, puedan de una vez por todas unir a esta institución liberal. Sí, efectivamente, comparto en gran medida lo que mencionaba Marlon, en el sentido de que primero hay que unir al liberalismo. Y la abogada Maribel Espinosa está muy consciente de eso. De hecho, ya ha comenzado pláticas con varios de los líderes. Por ejemplo, yo le puedo mencionar que ya conversó con don Darío Vanegas. Estoy seguro que ha hablado con Marlon. Estoy seguro que ha hablado con otros liderazgos. Va a hablar, por ejemplo, con Luis Zelaya, que también es un activo del partido, con líderes históricos del partido. El día de hoy en el lanzamiento nos acompañaron 30 alcaldes, 8 candidatos a diputados. Tenemos una fuerte influencia también en materia de juventud, que es uno de los temas que la abogada ha hecho hincapié. Tenemos que hacer un traslape generacional para darle posibilidad a una nueva generación de liderazgos a nivel municipal, departamental y nacional. Y obviamente este es uno de los puntos principales, porque lo que buscamos es después unir a la oposición, encabezar esa oposición para finalmente unir a Honduras y poder transformar a Honduras desde Casa Presidencial. Pero para eso tenemos que ir al proceso electoral interno. La abogada apenas acaba de comenzar su campaña. Obviamente en las encuestas también aparece, pero hasta este momento ha oficializado hasta el día de hoy su campaña. Comienza un proceso en el cual vamos también a visitar los departamentos. Ya se comenzó a hacer. Ayer tuvimos, por ejemplo, visita de la delegación de Olancho, de Valle, de Comayagua, Cortés. Tenemos planificada la visita a otros departamentos y obviamente esto es un proceso en el que el liberalismo va a elegir en las elecciones internas quién lo va a representar, y yo creo que con todo el respeto a los demás candidatos, a los cuales también valoro y aprecio porque son mis amigos, en estas circunstancias particulares Maribel Espinosa reúne las condiciones como capacidad profesional, principios morales, la certeza, el coraje, el carácter, las condiciones para poder unir al Partido Liberal y después unir a la oposición. Bueno, las divisiones internas son las que han dañado al Partido Liberal, de acuerdo a analistas políticos aquí en nuestro país. En las elecciones anteriores, para poder vencer al Partido Nacional, se tuvo que formar una alianza. ¿Este será el caso del Partido Liberal? ¿Tendrá que llevar a cabo alianzas con otros partidos políticos? Después de la pausa nos van a contestar nuestros invitados esta noche en Al Banquillo. Ya regresamos.
Las divisiones internas que incluso entre los mismos liberales se han tildado de traicioneros por apoyar, en el caso de los diputados de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, unos a Libertad y Refundación, otros al Partido Nacional en algunos de los temas que se discuten en el Poder Legislativo. Precisamente, doctor Marlon Lara, se va a necesitar esta alianza, y se lo puedo mencionar, con el propio Salvador Narrala, quien también ya hizo oficial su precandidatura presidencial, en este caso por el Partido Salvador de Honduras. Yo recuerdo que platicamos y lo conversamos en HRN en su momento, que ya han habido esos acercamientos con el ingeniero Salvador Narrala para analizar una posible alianza junto al Partido Liberal, doctor. Bueno, hay que partir del hecho, Cristian, que ahorita, como está la situación política del país, ningún partido tiene la capacidad de ganar solo un proceso electoral. Es necesario hacer alianzas con otras fuerzas políticas. Ahora, el Partido Liberal tiene 16 años de no estar en el gobierno, es el que está menos contaminado. El Partido Liberal es el que ha dado las grandes conquistas sociales al pueblo hondureño, las grandes obras de transformación que existen en Honduras las dio el Partido Liberal. Es el partido que cuando ha gobernado le ha dado paz y tranquilidad al pueblo hondureño. Por eso es que la gente mira como única opción para ganar las próximas elecciones un candidato al Partido Liberal. Ese candidato al Partido Liberal tiene que tener las cualidades necesarias, no solamente para unir al liberalismo, sino que también para poder unir a la oposición. Un candidato que la oposición lo mire potable para todos los sectores. Eso es lo que nosotros vamos a discutir en este proceso electoral interno. Escoger el mejor hombre o la mejor mujer que sea capaz de encabezar esa gran coalición política que se va a hacer después de las elecciones de marzo, donde el liberalismo va a escoger su candidato, el Partido Nacional va a escoger su candidato y el Partido Salvador de Honduras va a escoger su candidato. De esas candidaturas tiene que salir uno solo, porque Libre, con la situación que se encuentra ahorita de su mal gobierno, de incumplimiento de las promesas, le hicieron creer al pueblo que iban a ser diferentes al Partido Nacional, pero lo que vemos es que son igual o peor. La gente lo que dice, el Partido Libre lo que le tenía era envidia al Partido Nacional. Entonces, si Libre intentara quedarse a la fuerza en el poder, no lo va a lograr, porque tiene el pueblo hondureño en contra. Entonces, la otra manera, porque ellos saben que en elecciones limpias no van a poder ganar las elecciones. Si tú conjuntas el 85% del padrón electoral que representa la oposición contra el 10% de Libre, porque hay un 5% que no votan o que van a votar y votan en blanco, entonces tú te das cuenta que Libre ni siquiera haciendo fraude va a poder ganar, porque un fraude se da cuando las elecciones son con un margen muy pequeño. Pero aquí no va a ser un margen muy pequeño, va a ser un margen abrumador. Entonces, aquí lo que vamos a elegir en la interna es el candidato ideal para que una vez que salga ese candidato al liberalismo, tenga la capacidad de sentarse a dialogar con el Partido Salvador de Honduras y con el Partido Nacional y poder conjuntar esa gran coalición política. Y se necesita, doctor, se necesita por parte de la institución liberal hacer este gran trabajo, porque vean ustedes que, bueno, el ex presidente José Manuel Zelaya Rosales fue el último presidente del Partido Liberal, ¿verdad? Y también estuvo unos meses Roberto Michellette Ballín. Pero desde ese año hacia acá, la cantidad de votos a nivel presidencial han ido disminuyendo. Es un gran reto, es un gran desafío que tienen que enfrentar ustedes, abogado Octavio Pineda. Sí, efectivamente. Yo creo que no cabe la menor duda que quien aspira a ser presidente de la República o presidenta de la República tiene que construir una alianza con los partidos de oposición. Eso es innegable. Igualmente, los políticos, todos en general, tenemos que poner las barbas en remojo, porque en las encuestas que usted revisa, el 56% de los ciudadanos hondureños no tienen partido político.
Van a haber 400.000 jóvenes que se van a agregar al padrón electoral, a los que hay que hacerle una oferta electoral que sea concreta y que sea accesible para la juventud. Ese es uno de los grandes retos que tienen los candidatos dentro del Partido Liberal. Y por eso es que es indispensable que se comience a hablar desde ahora. Y yo reitero, la abogada Mariela Espinosa ya comenzó ese proceso a lo interno y ha comenzado también el proceso al externo. Ya se ha reunido en un par de ocasiones con don Salvador Narrala y, como le digo, sigue en el tintero, pero está agendado la reunión con los otros líderes dentro del Partido Liberal que han sido candidatos e inclusive con líderes históricos del partido que también son necesarios para unir a la institución. Entonces, Libre obviamente está en la encrucijada, porque hay que recordar que Libre ganó con el apoyo de Salvador Narrala precisamente y alrededor de 400.000 liberales que le prestaron el voto creyendo que Libertad y Refundación iba a ser una administración distinta. Obviamente a estas alturas el rechazo del pueblo hondureño, que anda por arriba del 82%, nos demuestra que en la próxima elección Libre no va a contar ni con el apoyo de los votantes de Salvador Narrala, ni con estos 400.000 liberales. E incluso van a perder membresía porque muchos partidarios de Libre que se fueron del Partido Liberal, al ver que el partido vuelve a ser opción, retornarán a casa y por lo tanto Libre tiene un problema. Y a eso hay que agregarle que internamente está el factor Jorge Cáliz, que también significa un problema para Mel Zelaya y sus seguidores. Y precisamente le quería consultar eso, abogado. Si la única alternativa del Partido Liberal es una alianza, ¿también tienen en el radar a Jorge Cáliz? Claro, yo creo que en política, que es la ciencia de la negociación y de sumar para triunfar, no podemos dejar afuera a nadie. Obviamente, bajo las condiciones que yo he mencionado, una alianza de oposición encabezada por el Partido Liberal, que como bien dijo Marlon, es el menos golpeado por temas de corrupción, delitos de cuello blanco, impunidad, narcotráfico, etcétera. Y porque además el pueblo hondureño entiende muy bien que es el único partido que tiene la posibilidad de transformar a Honduras. Yo quiero señalar una cosa. Siempre mencionamos que en el nivel presidencial la votación ha ido bajando, es un problema que hay que resolver, pero si usted revisa el nivel municipal, sacamos arriba de 900.000 votos. Eso indica que el liberalismo está ahí, está latente, está vigente, que está muy arraigado el liberalismo en el pueblo hondureño y que obviamente ahora que muchos han vuelto sus ojos hacia el Partido Liberal, incluyendo al mismo Salvador Narrala y al mismo Jorge Cáliz, cuando todo el mundo nos daba como un partido muerto, el partido se ha revitalizado y vuelve a ser opción. Y eso es algo que tenemos que utilizar inteligentemente, y el primer paso es no destruirnos internamente en la campaña y que el liberalismo al final definitivamente decida quién nos debe representar después para construir esa alianza de oposición. Y si, digamos, doctor Lara, que hay una alianza, digamos que hay una alianza, y usted están claros de que quien la tiene que liderar es el Partido Liberal, pero Salvador Narrala en el pasado ha tenido malas experiencias, usted lo escucha constantemente, sus denuncias, y Jorge Cáliz estará dispuesto también a ceder, liderar una alianza, y en el caso de los liberales, ¿qué posición tendrían? Bueno, Cristian, lo primero es que tenemos que ganar las internas. En el caso mío, ese es el reto más grande que tengo ahorita, ganar este proceso electoral interno. Vamos a estructurar el movimiento, vamos a conformarlo con mujeres y hombres de todo el país que miren en el Partido Liberal una alternativa, porque ese es otro problema que tiene el partido, es que con los últimos acontecimientos se ha perdido hasta el deseo de volver al poder. Y eso no puede ser posible porque las instituciones políticas nacen para disputar el poder. Entonces, el Partido Liberal últimamente había perdido ese deseo de lograr ganar un proceso electoral. Ahorita hay un entusiasmo enorme en todo el país. Yo, ahorita que estoy recorriendo Honduras, que he estado hablando con dirigentes, muchas personas, como decía Octavio, que se fueron a Libre, me dicen, hoy vamos a regresar al partido. Dirigentes que ya se habían retirado prácticamente de la política, hoy están regresando entusiasmados porque ven esa verdadera opción de triunfo en el Partido Liberal.
pero va a depender que sea un candidato que sea potable para el liberalismo, que tenga el liderazgo suficiente como para unir las fuerzas del liberalismo y que después sea capaz de jalar el voto y ni siquiera te diría yo de lograr acuerdos con las cúpulas de los partidos. Es la intención de voto de los ciudadanos, porque en este proceso electoral nos vamos a jugar la democracia, nos vamos a jugar el respeto a la Constitución y sus leyes, nos vamos a jugar las libertades. Eso es lo que está en la mesa en este proceso electoral. Nosotros no tenemos margen de error, tenemos que derrotar al libre con contundencia en las urnas, para que en Honduras se respire la paz y la tranquilidad que solo el Partido Liberal se le ha sabido dar a lo largo de los gobiernos liberales. Esa es la meta que tenemos. Ahí es donde el liberalismo mira en mi persona las cualidades y las características necesarias para poder aglutinar a las diferentes tendencias ideológicas alrededor de la ideología del partido. Esa es la fuerza que yo tengo. Yo no voy, quizá voy a ser el último que anuncie mi lanzamiento, pero voy a ser el primero en simpatías dentro del liberalismo porque conocen mi trayectoria, porque conocen mis principios y que he sido una persona constante y permanente luchando dentro del Partido Liberal. Y eso es lo que se necesita, que tengamos el principio doctrinario del liberalismo, que sepamos que esa Constitución tenemos que respetarla y tenemos que defenderla, que sepamos que la democracia es una conquista del Partido Liberal, que estemos claros que las libertades es uno de los principios básicos del liberalismo y el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que vamos a luchar en este próximo proceso electoral. Por eso el Partido Liberal tiene que escoger ese hombre que sea capaz de unir al liberalismo y después unir a la oposición. Abogado Octavio Pineda, y sobre todo comenzar a poner orden desde casa. ¿No cree usted? Efectivamente. Usted mencionaba un elemento que para mí es importante y es la renovación de los cuadros en el Congreso. Precisamente porque la cara visible del partido han sido sus diputados y desafortunadamente han dejado mucho que desear. Dentro del planteamiento que hace Maribel Espinosa se plantea esa renovación, obviamente también considerando liderazgos que sí son buenos, que se han mantenido en el Congreso en la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, de las libertades públicas, como mencionaba Marlon, él ha sido uno de ellos también, y abrir ese espacio de posibilidades, y para eso obviamente necesitamos poner orden. Y para poner orden es sencillo, es aplicar la Constitución, la ley electoral, los estatutos y los reglamentos del partido. Por ahí debemos comenzar y construir ese liderazgo a nivel nacional que permita unir a todas las fuerzas. Yo estoy seguro, por lo menos tengo la fe, de que entre Marlon Lara, Darío Vanegas y la abogada Maribel Espinosa existe la suficiente camaradería, la suficiente inteligencia emocional, la suficiente capacidad para conversar y aquellos temas en los que no haya acuerdos, discutirlos con altura, que es lo que le hemos ofrecido al liberalismo para poder construir esa unidad. Y después de eso, buscar esa alianza de oposición con partidos de oposición, con grandes sectores de la sociedad civil organizada, con ese voto nuevo que se va a incorporar al padrón electoral para después poder unir a Honduras y darle paz, darle tranquilidad y alejarlos de estas propuestas populistas que lo que hacen es más bien distorsionar la realidad del pueblo hondureño. Entonces, en ese sentido, mi llamado como liberal, como dirigente y como autoridad del partido, es que todos los candidatos se mantengan en el nivel de respeto y que esta sea una lucha de ideas y no de egos ni de pasiones. Y a propósito de egos y pasiones, ¿qué pasó con el liberalismo? ¿Por qué se perdieron aquellos caudillos? ¿Dónde está el liderazgo? ¿Y por qué tanta división interna al interior del Partido Liberal? Vamos a conversar con el doctor Marlon Lara desde Cortés y al igual con el abogado Octavio Pineda aquí en la capital de la República, porque sí nos interesa saber estos nuevos liderazgos precisamente que necesita esta institución y hacia dónde van. Porque vemos en otras instituciones políticas que hay un liderazgo
y hay una sola línea. Y no precisamente es que va a venir alguien y va a imponer en una institución política, no. Se trata de que siempre haya democracia. Pero ¿por qué existen varias islas y esto hace que perjudique en lugar de abonar a una institución como ha sido el Partido Liberal? Después de la pausa ya regresamos. Seguimos esta noche conversando con el doctor Marlon Lara, al igual que el abogado Octavio Pineda, grandes dirigentes liberales. Y precisamente antes de la pausa hablábamos de ese liderazgo y no sé si llamarlo, doctor Lara, falta de identidad por parte de algunos dirigentes del Partido Liberal y por qué no decir también algunos diputados. ¿Será que hay una falta de identidad por parte de la institución liberal, doctor? Mira, lo que sucede es que muchas de las personas que llegan a esos cargos no tienen los principios doctrinarios dentro del liberalismo. Y por eso es que en cualquier momento ellos apoyan sin tener compromiso institucional con el glorioso Partido Liberal de Honduras. Eso es un reto que nosotros tenemos que comenzar dentro del Instituto de Capacitación Política del Liberalismo a nivel nacional, a capacitar a los jóvenes para que sientan ese arraigo partidario, para que sepan por qué somos liberales, por qué la democracia en Honduras nos cuesta a nosotros, por qué el marco constitucional fue algo por lo cual se luchó, por qué las elecciones en Honduras internas dentro de los partidos también es una conquista del liberalismo. O sea, nosotros somos los grandes abanderados de la democracia. En ese sentido, no es posible, como tú lo decías, que vengan personas a ocupar cargos de elección popular, pero que lo que menos tienen es compromiso con la institución. Eso lo tenemos que cambiar desde este proceso electoral interno. Buscar hombres y mujeres comprometidos con el liberalismo. No es posible que se tengan en los cargos de elección popular a todo nivel personas que sienten más compromiso con otros partidos que no tienen nada que ver con los ideales del liberalismo y se presten al juego de esos partidos. Entonces, yo en cada ocasión le he aclarado al liberalismo, Libre y el Partido Liberal no son parecidos en nada. Libre es todo lo contrario al liberalismo. Libre no quiere destruir la Constitución, no respeta las leyes, son contra las libertades y esos son principios básicos del liberalismo. Defender esos principios, entonces nadie puede decir que Libre y el Partido Liberal es lo mismo porque están totalmente equivocados. Es como una gota de agua y una gota de aceite. Por eso, en este proceso electoral, yo le he pedido a mis coordinadores departamentales que escojan los mejores hombres y mujeres, no solamente para cargos de diputados, para los gobiernos locales, porque yo sí voy a iniciar la reforma más grande que se haya dado en este país. Voy a descentralizar totalmente el poder. Voy a trabajar con los alcaldes. La única manera de poder sacar adelante al país es a través de los gobiernos locales, porque son los que tienen el contacto directo con la comunidad, son los que conocen los problemas de la comunidad, son los líderes naturales de la comunidad, y no es posible que tengamos modelos de gobierno centralistas donde el presupuesto se maneja a nivel del gobierno, no quieren cumplir con lo que dice la ley de municipalidades de transferir el 11% a los gobiernos locales y el gobierno central sea incapaz de ejecutar los fondos. Actualmente, el nivel de ejecución presupuestaria de este gobierno es del 21%. Y yo he venido luchando desde el Congreso para que se le cumplan las transferencias a los gobiernos locales y no han querido cumplirlo. Entonces, va a ser una de las grandes propuestas y como el pueblo hondureño sabe que yo soy municipalista, como el pueblo hondureño sabe mi capacidad de gestión, como el pueblo hondureño sabe que yo soy el creador de la ley de descentralización, yo sí la voy a poner en práctica y ya vas a ver cómo Honduras se va a empezar a desarrollar desde los gobiernos locales. Y precisamente, abogado Pineda, ¿cómo consolidar esos liderazgos? Porque se necesita nuevamente ese liderazgo sólido para que el Partido Liberal pueda avanzar
y volver a tomar ese rumbo, volver a ser la institución que en los años anteriores con el Partido Nacional competían y prácticamente se turnaban. Un proceso electoral, era presidente del Partido Nacional, luego el Partido Liberal, y así, en esa lucha que había entre el bipartidismo, ¿cómo se debe de volver a tener ese liderazgo sólido en la institución liberal? Sí, Cristian, fíjese que en ese punto yo tengo una posición bien particular. Para mí esos liderazgos, esos grandes liderazgos que tuvo el Partido Liberal, incluyendo a mi padre, por ejemplo, son liderazgos que ya se extinguieron, ya no existen esas figuras paradigmáticas en ninguno de los partidos. Pero hay que señalar que los partidos tienen sus propias características. Partido Nacional y Partido Libertad de Refundación son partidos verticales. Hay un dueño, que se cree dueño del partido, o jefe, o caudillo, como usted le quiera llamar, que decide por el resto de los liderazgos. El Partido Liberal, precisamente por ser liberal, somos un partido más horizontal. Las discusiones, las decisiones las tomamos prácticamente entre todos y se escucha a la base, se escucha a los alcaldes, se escucha a los diputados y obviamente a las autoridades del Central Ejecutivo y a los líderes. Para volver a construir un liderazgo como esos que tuvimos en el pasado, que nos llevaron a las victorias y que le han dado gloria a este país y al partido, es necesario nuevamente volver a los principios, a los valores, a lo que señalan nuestros estatutos, que pueden ser mejorados incluso, pueden ser reforzados, a nuestros reglamentos. Nosotros somos los constructores de la democracia, somos el partido decano de todos los partidos, todos han surgido dentro del Partido Liberal. Tenemos que volver a hacer ese partido donde había un amplio abanico que permitía que participaran dentro de la institución personajes de izquierda, de centro y de derecha, precisamente porque éramos un partido plural. Y eso en alguna medida se fue perdiendo en el transcurso del tiempo porque surgieron candidatos y líderes que se empezaron a creer que son los dueños del Partido Liberal. Y el Partido Liberal no es dueño, el Partido Liberal es una institución superior a todos y cada uno de nosotros. Nosotros todos somos pasajeros. El Partido Liberal continuará existiendo después de que nosotros nos hayamos ido o hayamos muerto. Por lo tanto, hay que volver a esa creencia, hay que volver a esos principios de que el partido es la institución que nos pertenece a todos y por lo tanto todos debemos cuidarla y todos debemos asegurarnos de que esos valores y esos principios lleguen a la juventud para que ellos comprendan qué es lo que es el Partido Liberal en la historia, pero sobre todo comprendan qué representa en este momento y de aquí al futuro. Nunca hubo un caudillo en el Partido Liberal, alguien que se creía dueño. No, o desapareció. Hemos tenido líderes paradigmáticos, como digo, hemos tenido caudillos también en la historia, no se pueden negar, pero eran en ese momento eran liderazgos que estaban bien reforzados con la base del liberalismo. Lo que pasa es que se perdió esa conexión entre los líderes y el ciudadano de calle. Se perdió, ¿por qué? Porque el marketing, desafortunadamente, aunque tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Empezaron a salir liderazgos de cartón, les llamo yo, liderazgos de marketing, que realmente no representan los valores y principios del liberalismo, y por eso es que en el nivel presidencial hemos ido decayendo en el nivel de votación, porque el ciudadano no siente que esa persona representa sus valores, sus anhelos, sus aspiraciones, y porque mira que algunos de esos solo van ahí a resolver sus intereses particulares y no los intereses generales de la población. Y precisamente sobre eso que menciona el abogado Octavio Pineda, doctor, se cometieron abusos en su momento que llevó al liberalismo al descontento de seguir votando por esta institución, y hablo de cuando estaba en el poder el bipartidismo. Se cometieron actos de corrupción y esto es lo que alejó al hondureño y precisamente del liberal, doctor. Mira, todos los gobiernos se cometen actos de corrupción, en todos los gobiernos se han cometido abusos. El tema es que los partidos tienen que luchar contra la corrupción, contra los abusos, y en ese sentido quiero decirte que sí hubo un descontento del pueblo hondureño. El liberalismo ha sido mayoritario
Partido Liberal ganaba 2 procesos electorales y el Partido Nacional ganaba 1. Así era la historia del partido, pero al tener un bipartidismo fuerte, siempre hay la posibilidad, porque la gente siempre quiere mejorar, de que surjan otras tendencias y otras corrientes, que es lo que está pasando ahora. La gente, ¿por qué votó la gente por Libre? Por sacar al Partido Nacional del poder. Pero le salió peor la medicina que la enfermedad. Entonces hoy la gente quiere sacar a Libre. ¿Cómo va a sacar a Libre? A través de un candidato del Partido Liberal. Es la única opción que tiene el pueblo hondureño. Y el Partido Liberal tiene que estar preparado para esa gran oportunidad que se le viene en el próximo proceso electoral. Yo estoy claro, a diálogo con la gente, los liberales que se fueron a Libre, más de 500,000 liberales van a retornar al partido. Y no solo 500,000 liberales votaron por Libre, hay más de 200,000 del Partido Nacional que votaron también por Libre. Todos esos votantes miran la verdadera opción en el Partido Liberal. Vamos a recuperar el país, vamos a recuperar el partido, vamos a unificar a la gran familia liberal. Después de que yo gane la candidatura presidencial, voy a tener la capacidad de sentarme con la oposición y conformar esa gran coalición política. Yo vengo de la escuela de esos grandes líderes del liberalismo. El papá de Octavio Pineda, con él trabajé en la última campaña, que logramos ganar las elecciones, derrotando al presidente del Poder Ejecutivo, que era Mel Zelaya, y al presidente del Poder Legislativo, que era Roberto Micheletti. Desde la llanura, escuchando al liberalismo desde la base, esa es mi escuela. Y hoy no me cabe duda que con este proceso que he iniciado de diálogo a lo largo y ancho del país, vamos a volver a construir una candidatura desde abajo hacia arriba que aglutine a todo el liberalismo. Y bueno, sí quisiera consultarle a los dos, esta pregunta se la voy a dejar antes de ir a la pausa comercial, ¿cómo se están modernizando estructuralmente? Y no solo estructuralmente, sino que ideológicamente. Hablaba de las familias liberales, el doctor Lara, y vean ustedes que desde hace unos años, sobre todo los jóvenes, ya no tienen esa tradición que teníamos nosotros, que si mi familia, si mi abuelo, mis padres eran liberales, yo tenía que ser liberal. Ahora el joven busca el candidato, no como partido, sino como candidato. ¿Qué le ofrece? Entonces, ¿se está modernizando el Partido Liberal? No solo estructuralmente, repetimos, sino que ideológicamente. Después de la pausa nos responden nuestros invitados. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI desde Albanquillo. En nuestras conclusiones de hoy queremos saber si en el Partido Liberal se está modernizando en la actualidad esta forma de pensar, no solo hablar de estructuras, de base, sino de esta nueva forma que tiene el joven para poder decidir a quién le va a dar su voto. Abogado Octavio Pineda, y repetimos, ya prácticamente eso se está perdiendo. La tradición de que mi familia era liberal y por lo tanto yo soy liberal. ¿Cómo captar este voto? Completamente de acuerdo con usted, Cristian. En una reciente encuesta que yo revisaba, se señalaba lo siguiente: Partido Nacional un 13%, Partido Libertad y Refundación un 13%, Partido Liberal un 11%, sin partido 56%. Eso nos debe llamar a la reflexión a todos los partidos, pero en particular al Partido Liberal, porque debemos incorporar, como usted decía, el pensamiento de la juventud, no solo a los estatutos, sino que a las decisiones y a los liderazgos del partido. Hoy planteaba la abogada Maribel Espinosa en su discurso de lanzamiento de campaña que vamos a incorporar la inteligencia artificial para controlar los procesos de compras de las medicinas en los hospitales y las contrataciones del Estado, para evitar precisamente que exista esa corrupción rampante que ha destruido el pueblo hondureño. 3.000 millones de dólares se pierden en corrupción al año. Entonces, obviamente al joven hay que darle una propuesta que sea atractiva, que incorpore todas estas nuevas tecnologías
que lleve al país y al mismo Partido Liberal al siglo XXI, porque nos estamos quedando a la cola. Y además de eso, que abrir las oportunidades, desde mi punto de vista, en carreras técnicas, más tecnológicas. Eso implica menos abogados, por ejemplo, yo soy abogado, menos carreras tradicionales, más carreras enfocadas al emprendedurismo, a la tecnología, que es precisamente donde la juventud quiere que se le abran posibilidades y oportunidades en el país. Y en sus conclusiones, doctor Lara, ¿se necesita una modernización del Partido Liberal? Se necesita modernizar al Partido Liberal, pero sobre todo capacitar a esa gran cantidad de jóvenes que no solamente los vamos a utilizar su talento, sus capacidades, sus profesiones para hacer un buen gobierno, sino que también darles herramientas que ya están en los países vecinos como Guatemala, El Salvador, para que el gobierno sea más eficiente. Uno de los grandes problemas que tiene este país es la ineficiencia en la administración pública. Y esto te lo voy a repetir, Cristian. El nivel de ejecución presupuestaria de este gobierno ahorita en junio es 21%. ¿Qué significa eso? Que no es que no tenga recursos económicos el gobierno, lo que no tiene es capacidad gerencial, lo que no tiene son ministros que estén preparados para poderle suplir al pueblo hondureño las grandes necesidades. Hace poco lo discutíamos en el Congreso con un convenio que firmó la CESAL con una fundación, se pudo. Transfirieron los recursos, pero la burocracia del gobierno ha sido incapaz de decir los predios donde van a construir los centros de salud. Ese es el reflejo de la alta burocracia, la alta ineptitud y la poca eficiencia que tiene este gobierno. Eso solo lo puedes cambiar con gente que esté preparada, con gente que tenga formación académica y que haya una capacidad gerencial dentro del gobierno. Sí, y finalmente escuché al abogado Octavio Pineda que dijo de que el movimiento de Maribel Espinosa va a comenzar a agendar unas reuniones. ¿Usted está dispuesto a reunirse con la abogada Maribel Espinosa? Somos amigos, tenemos 2 años de estar reuniéndonos todas las semanas, Octavio lo sabe. El hecho que ella tenga su movimiento y que yo vaya a conformar mi movimiento no nos va a distanciar, más bien nos va a unir, porque con ella ya hemos dicho que después de las elecciones internas, que el liberalismo escoja, vamos a unirnos y nos vamos a convertir en una sola candidatura. Yo tengo la fe que el liberalismo va a escoger a este servidor porque saben que somos la persona idónea para poder conducir al liberalismo a una victoria, no solamente en lo interno del partido, sino que a través de la coalición política. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muy amable. A la orden. Y aquí concluyo Saludos, Marlon. Concluyo aquí con el abogado. Desde el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, abogado, se hablaba también de ofrecerle una precandidatura al periodista Eduardo Maldonado, a Ascona. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se dice? ¿En qué concluyó? Sí, bueno, ahí señalar, usted lo dice correcto, se ha hablado con ellos, yo incluso fui a hablar con el ingeniero Ascona. Las valoraciones que ellos hacen y que me parecen adecuadas, correctas, porque son personas inteligentes, midieron el impacto que una decisión de este tamaño podía tener en su familia, en su ambiente personal y obviamente en su ambiente comercial. Son exitosos ambos profesionalmente. Y yo creo que midiendo todas esas circunstancias, pues hasta este momento ambos han decidido no participar. Y quisiera señalar un elemento más. Se habla incluso de la posibilidad de que se le permita a otros, como Salvador Narral o Jorge Cáliz, participar en un proceso electoral interno. Ahí mencionaron que nuestros estatutos, nuestros reglamentos establecen ciertos requisitos que ellos no cumplen y que para mí sería un error pretender hacer eso. Creo que el liberalismo debe escoger su candidato internamente y después comenzar con estas figuras a construir una alianza de oposición que nos permita primero vencer al opositor, que es el Partido Libertario de Fundación, y después
construir el gobierno con esa alianza de oposición. El ingeniero Ascona rotundamente, la respuesta de él fue un no, y Eduardo Maldonado. O todavía están a la espera. Yo no lo sacaría a ellos del todo de la posibilidad de lanzarse, porque ambos dejaron la posibilidad abierta. Ellos han hecho estas valoraciones, pero todavía no han tomado una decisión definitiva. Doctor, ¿debería de seguir esperando la respuesta o es mejor, como lo dice el abogado, que el Partido Liberal decida mejor por su candidato? El pueblo hondureño, específicamente. El liberalismo ya está decidido a quién va a apoyar en estas elecciones internas. Ya no hay que esperar nada, hay que trabajar en todos los 18 departamentos, los 298 municipios. Esta oportunidad es para que el Partido Liberal vuelva al poder. Vamos a hacer que los liberales le vuelva ese deseo de que van a gobernar este país para darle a Honduras las grandes leyes que el país necesita, las grandes transformaciones de obras físicas que le ha dado el liberalismo. Por eso vamos a luchar, por eso vamos a iniciar este recorrido a lo largo y ancho del país, que va a culminar con un triunfo rotundo en las próximas elecciones internas del Partido Liberal de Honduras. Muchas gracias. Hay mucho trabajo por delante, abogado. Hay mucho trabajo. Lo vamos a hacer. Hay mucho trabajo tomando en cuenta la fuerza que ha tomado Libertad y Refundación y el mismo Partido Nacional. Es un gran desafío que hay para el liberalismo aquí en Honduras, abogado. Sí, definitivo, pero así como lo dice Marlon, la abogada Maribel Espinosa ha asumido ese reto. Es una persona que le gusta ponerse retos precisamente, una persona con temple, con coraje, con valor, y ella nos ha dicho a su equipo cercano que esta es una decisión hasta el final, sin atropellar a nadie, con respeto para todos, sin odio para nadie, pero obviamente nuestra creencia es que finalmente el liberalismo le va a ceder a ella la oportunidad de dirigir al Partido Liberal, construir esa alianza con Marlon, con Vanegas y con los otros que puedan aspirar, y después generar la alianza de oposición para vencer a Libertad y Refundación. Tengo un minuto, doctor. El abogado hablaba de que hoy acompañó a la abogada Maribel Espinosa, varios alcaldes, algunos diputados. En el caso suyo, ¿con quién se ha acompañado? ¿Quién lo acompañará en esta fórmula? Tengo un minuto. Quienes que han a lo largo de su trayectoria política demostrado la capacidad de poder transformar ciudades icónicas en el país. Vamos a utilizar esa capacidad que ellos tienen, no solamente para que sigan trabajando en sus municipios, sino que para que esa experiencia que ellos han desarrollado en sus municipios se pueda llevar a cabo en todo el país. He estado reunido, por ejemplo, con Carlitos Miranda, que para mí es un excelente alcalde con unas grandes cualidades, que quisiéramos que su experiencia se lleve a cabo a nivel nacional. Por eso vamos a impulsar una política pública capaz de transformar a Honduras a través de los gobiernos locales. Y así te puedo mencionar una serie de alcaldes exitosos que conocen mi vocación municipalista, que conocen mi capacidad para descentralizar el país y que en su momento, cuando hagamos ese lanzamiento, pues van a estar alrededor nuestro. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Marlon Lara, quien en los próximos días hará su anuncio para una precandidatura por el Partido Liberal, y al abogado Octavio Pineda, quien es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Buenas noches, gracias por haber compartido con nosotros, los esperamos en nuestro próximo programa.